Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra en estos momentos. Seas tú limpiando estos labios de barro, seas tú utilizando estos labios de barro y háblanos, Señor, porque todos, absolutamente todos, necesitamos de tu palabra. Cristo en la cruz habla de reconciliación. 2 Corintios 5, 17, 19. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estimados oyentes, el Evangelio es una palabra viva y eficaz, no como aquellas palabras que los hombres dicen, cuyo único objetivo es transmitir ideas y conceptos. La palabra es una palabra que tiene poder, es una palabra que tiene sabiduría y es una palabra que hace sentir la misma presencia de nuestro Dios. No busca obtener un espacio en la vida de las personas o adaptarse a un ritmo de vida religioso asumido. La palabra viva del Evangelio es un llamado a la salvación de aquellos que han de sumarse a su propósito eterno, perfeccionando y absorbiendo la existencia de las personas en una nueva vida. Cuando alcanzamos a entender la grandeza de ese beneficio, comprendemos también que es verdaderamente imposible de alcanzar con cualquier tipo de esfuerzo o sacrificio humano. Cristo en la cruz nos otorgó plena reconciliación con Dios, y cada vez que el Evangelio nos anuncia esa reconciliación, somos provocados a vivir y expresar dicha realidad, a andar en novedad de vida, y ya las cosas viejas pasaron. Los apóstoles entendían claramente que el Evangelio del Señor Jesucristo estaba contenido en su muerte cruenta en la cruz. La palabra de la cruz es aquello que nos es anunciado a partir del sacrificio expiatorio y el pago del precio costoso del pecado. Ellos no estaban interesados en contar al mundo la historia del Señor Jesús como personaje destacado en Israel, o como un sanador, o como un maestro notable, hombre afable y agradable, porque creer una historia buena no produce ningún cambio. En cambio, si pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, oír por su Espíritu este mensaje poderoso, sin duda alguna, una de las tantas palabras de fortaleza y consuelo que oiremos es reconciliación. Reconciliación. A continuación, tomaremos un fragmento de la carta del apóstol Pablo a los romanos y resaltaremos de qué manera él anuncia el Evangelio a través de la muerte del Señor Jesucristo.
Romanos 5, 6, 11 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La cruz nos expresa que hemos sido reconciliados con Dios el Padre y que el poder de esa reconciliación es total, completa y que no cuenta con nuestros méritos. Esa sangre derramada es el precio pagado por nuestra reconciliación y debe ser entendida así como la profundidad y el alcance de esa reconciliación destinada desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18, 21 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosísima de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La palabra reconciliación nos habla de un estado inicial que fue perdido y luego recuperado. Pocas palabras tienen tanta capacidad de describir una realidad eterna. Lo que le sucedió a Cristo en la cruz puede ser descrito en gran medida con esta palabra, ya que, habiendo sido destituidos de la gloria de Dios, fuimos traídos con cuerdas de amor eterno nuevamente a Dios por medio del Señor Jesucristo. Cristo en la cruz nos devuelve un estado que no es pasado, sino que es eterno. Para entender la profundidad y la importancia de esta realidad espiritual, debemos contemplar el panorama de enemistad en que vive el hombre sin Dios y de la necesidad de estar crucificados juntamente con Él en Cristo. La enemistad con Dios es la plataforma para que el mundo subsista y viva sin Dios. No solo esto trae destrucción al alma, sino que contradice las intenciones del Padre, y en esa contradicción radica la rebelión contra el poder de Dios. Debemos entender que el hombre se encuentra contenido en un sistema de vida que le asegura su subsistencia fuera de Dios y fuera del diseño para el cual fue creado. Es por eso que el árbol de la ciencia del bien y del mal producía un solo tipo de fruto.
desobediencia al Padre y enemistad con Él. No tenía un fruto para el mal y otro para el bien. En el mismo fruto estaba contenida la confrontación. Sin embargo, la contradicción es aparente, pues la soberanía de Dios ha sido diseñada como un sistema con la capacidad de poder sustentar al hombre aún alejado de Dios. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Por esto, ver los efectos nocivos de la enemistad contra Dios es muy sencillo, pero no vemos su aspecto humanamente favorable de su justicia. Ese aspecto aparentemente contrario de la enemistad es el sistema que opera en el mundo para sustentar al hombre. Job 34:21. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre, Él vigila cada uno de sus pasos. Este principio puede aplicarse tanto al rumbo de las naciones como a las más pequeñas y sencillas interacciones sociales. La libre competencia en los mercados es una aparente señal de salud y prosperidad para una nación separada de los diseños de Dios. Debemos observar así que los sistemas políticos y económicos considerados desde el punto de vista humano como los más exitosos de la historia son aquellos que favorecen la competencia, que es otra manera de decir enemistad. Ejemplo, el comunismo es altamente atractivo desde un punto de vista filosófico y teórico, pero nunca se ha conocido que un sistema político sea operativo y funcional, ni que pueda reflejar lo que la filosofía de los libros promete. Una de las fallas más importantes de ese sistema es que al no considerar la confrontación y la enemistad con Dios, la competencia política y de los mercados, el país entra en ineficiencia y en una decadencia sistemática que termina por colapsar. La resultante es que el hombre necesita de la enemistad para progresar. Las guerras han provisto históricamente grandes avances científicos en tecnología, medicina y otras ciencias. Por eso, le animo a investigar acerca de esto y se sorprendería saber cuántas de las cosas que usamos diariamente y nos producen grandes beneficios, las tenemos gracias a los avances tecnológicos impulsados por las grandes guerras mundiales, pero sin entender el propósito eterno de Dios y su justicia. Si observamos detenidamente, descubriremos que el éxito de los juegos del entretenimiento de hoy están basados y hacen énfasis sobre la enemistad. Es difícil encontrar una serie televisiva o una película en la que no exista un lado bueno y un lado malo. Así podríamos decir que desde el momento en que se comienza a ver una película, nuestro cerebro busca identificar si los personajes responden al perfil del lado bueno o el lado malo, y cuáles son las confrontaciones que deben resolverse. No existe ámbito humano, sea laboral, familiar, deportivo, académico, etcétera, 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 que no refleje de una u otra forma esta enemistad
de la cual el ser humano no puede escapar por sus propias fuerzas. De ahí la importancia de madurar y darle trascendencia al ser espiritual. Debemos entender que el hombre no fue creado para vivir separado de Dios. Y de esa manera, al haber sido separado de Él, necesitó un sistema de sustento de vida altamente sofisticado. Por eso este sistema solo se sustenta en la enemistad y se conserva alimentándose de ella. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Te pido, mi Señor, que permitas que tu palabra llegue a muchos lugares del mundo, a muchos necesitados y también a este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.